Vamos a estudiar los elementos que componen el planteamiento del problema. Fundamentalmente, la descripción del problema de investigación requiere conocer los antecedentes de la problemática tratada en otras investigaciones, verificando de que la idea de investigación no se haya trabajado antes como la tiene pensada desarrollar. Los tres elementos fundamentales de la descripción del problema es el diagnóstico del problema, la formulación y la delimitación. El diagnóstico del problema se describe a nivel internacional, nacional, regional y en lo posible local. Para ello se busca la información en repositorios de bibliotecas de educación superior, de tesis de maestría y doctorado, en teseos, en revistas especializadas, en libros, capítulos de libros, resultados de investigación y en lo posible que sean de los últimos 5 años. Las citas deben hacerse de acuerdo a las normas APA y se deben ir registrando en la bibliografía los documentos que se van consultando. Para la delimitación del problema se puede recolectar información aplicando un instrumento de información precisa o tomar datos de observación directa, bien sea con ayuda de grabaciones, filmaciones, fotos o registros escritos que no se presentan dentro del texto, sino que se utilizan para aspectos puntuales de la redacción de la delimitación del problema. Entonces, se describe el problema en el contexto tal y como sucede. Luego se escribe un párrafo que se llama el pronóstico, pero que esta palabra no se va a utilizar dentro del párrafo, sino que en la explicación de lo que debe decir en este párrafo, que es lo que puede pasar si ese problema continúa, que convenza que es un problema importante que debe ser solucionado. Y luego viene el control del pronóstico, que es la redacción de la propuesta de solución o idea de investigación. ¿Qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Con quiénes? ¿En qué lugar? ¿Y en qué periodo de tiempo? Recuerden que en la actividad 1 habíamos escrito la idea de investigación y aquí la vamos a plasmar en la finalización de la delimitación del problema. Para la formulación del problema se organiza una pregunta que se deriva de la propuesta inicial o idea de investigación. Debe expresar lo que se va a hacer, cómo influye en los participantes del estudio y en qué lugar o periodo de tiempo. La pregunta debe iniciar con una palabra que denote interrogación. La formulación del problema no debe ser respondida con sí o no. Aquí encontramos dos ejemplos de formulación del problema. Entonces miremos la coherencia que existe entre la propuesta o la idea de investigación y la formulación del problema. Entonces, la idea estrategia didáctica de reutilización de residuos en la generación de hábitos de higiene saludable en los habitantes del barrio San Antonio de Bogotá en 2020.
Entonces recordemos lo de la idea de la investigación. ¿Qué se va a hacer? Una estrategia didáctica de reutilización de residuos orgánicos. ¿Para qué? Para la generación de hábitos de higiene saludable. ¿En quiénes? En los habitantes del barrio San Antonio. ¿De dónde? De Bogotá. ¿En qué año? En 2020. Entonces, se utiliza para la formulación del problema una palabra que connote interrogación, que puede ser qué, cómo, cuándo, dónde. Aquí es cómo influye la estrategia de reutilización de residuos en la generación de hábitos de higiene saludable en los habitantes del barrio San Antonio de Bogotá en 2020. El otro ejemplo, los cultivos urbanos en la generación de actitudes positivas hacia el cuidado del ambiente en estudiantes de quinto grado de la educación básica del Colegio San Miguel en 2020. Y la pregunta, ¿qué cambios se generan a partir de los cultivos urbanos en las actitudes hacia el cuidado del ambiente en estudiantes que hacen parte de este estudio? En este apartado vamos a trabajar los otros elementos del planteamiento del problema. Ya hemos trabajado en qué consiste la descripción, delimitación y formulación del problema. Además de esto, el planteamiento del problema contiene los objetivos, las preguntas de investigación y la justificación. Los objetivos establecen qué pretende la investigación. Si es resolver un problema, probar una teoría o aportar evidencias empíricas a favor de una teoría. Los objetivos deben expresarse con claridad, susceptibles de alcanzar. Son la guía, deben tenerse en cuenta durante todo el estudio. Los objetivos específicos deben ser congruentes entre sí. Durante la investigación pueden surgir objetivos adicionales, modificarse los objetivos iniciales e incluso ser sustituidos por nuevos objetivos, dependiendo de la dirección que tome la investigación. Vamos a mirar unos ejemplos, cómo hay coherencia entre la formulación del problema y el objetivo general. La pregunta es, ¿cómo influye la estrategia de reutilización de residuos en la generación de hábitos de higiene saludable en los habitantes que hacen parte de este estudio? Y en el objetivo general, quitamos la palabra cómo, que denota interrogación, quitamos los signos de interrogación y colocamos determinar, un verbo de un objetivo general. La influencia de la estrategia de reutilización de residuos en la generación de hábitos de higiene saludable en estos habitantes de este barrio. Vamos al segundo ejemplo. ¿Qué cambios se generan a partir de los cultivos urbanos en las actitudes hacia el cuidado del ambiente en estudiantes de quinto de la educación básica del Colegio San Miguel de Buenaventura en 2020? Entonces quitamos el qué, los signos de interrogación,
y colocamos un verbo, establecer los cambios que generan los cultivos urbanos en las actitudes hacia el cuidado del ambiente, en los estudiantes que hacen parte de este estudio. El siguiente ejemplo es cuáles son las causas de intento de suicidio en los niños entre los 5 y 14 años en la localidad de Engativá de 2009 a 2020. Entonces nos damos cuenta que aquí la pregunta no indica que vamos a hacer una intervención educativa, sino que vamos a mirar cómo sucede un hecho específico. Entonces se cambia cuáles los signos de interrogación y se coloca la palabra establecer. Las causas del intento de suicidio en los niños de 5 a 14 años de esta localidad. El siguiente ejemplo. ¿Cómo es el desarrollo del pensamiento lógico en la adquisición del concepto de número en niños de 5 a 6 años del Jardín Infantil X de tal localidad? Determinar el desarrollo del pensamiento lógico en la adquisición del concepto de número en estos niños. Bueno, pues aquí continuamos con la coherencia entre la formulación del problema, el objetivo general y más adelante vamos a ver cuál es su relación con las preguntas de investigación. Entonces, pues bueno, seguimos con el ejemplo que venimos desarrollando, el primero, y que intenta utilizar una estrategia didáctica de residuos de generación de hábitos de higiene en una población específica. Entonces, los objetivos son 3, porque vamos a hacer una intervención. El mismo objetivo general nos dice que vamos a cambiar algo. Entonces, lo primero que tenemos que es diagnosticar o identificar los hábitos de higiene saludable que tienen esos habitantes de ese barrio. Luego, pues, implementar la estrategia didáctica de la reutilización de residuos para la generación de hábitos de higiene. Esto implica que nosotros tenemos que hacer un diseño para poderlo implementar. Y el último objetivo general es analizar o comparar. Analizar los cambios de hábito de higiene saludable en los habitantes de este barrio. O comparar el estado inicial de los hábitos de higiene con el estado final. Pueden ser cualquiera de los dos. Pero lo importante es que tenga esos 3 objetivos para poder saber qué sabían, qué se implementa y cómo intervino esa estrategia en esos cambios que se esperaban. Para las preguntas de investigación, a cada objetivo específico le vamos a realizar una pregunta. Entonces, hacemos lo reversible de lo anterior. Tenemos el objetivo que tiene un verbo, le quitamos el verbo, colocamos una palabra que connote interrogación y colocamos los signos de interrogación. Y observamos que quede bien redactada la pregunta. Entonces, el primer objetivo empezaba por diagnosticar o identificar, entonces pasa en la pregunta, quitamos estos verbos y luego colocamos cuáles son los hábitos de higiene saludable en los habitantes del barrio San Antonio. Entonces, fíjense que hay una coherencia en todo lo que estamos haciendo. El segundo, que era implementar, le quitamos qué contenidos debe tener la estrategia didáctica de reutilización de residuos para la generación de hábitos saludables.
en los habitantes que hacen parte de este estudio. Y el tercero, que era analizar o comparar, entonces pasa a cuáles son los cambios en los hábitos de higiene saludable en los habitantes que hacen parte de este estudio. Fíjense que hay una coherencia constante entre todo lo que venimos realizando. La justificación nos va a permitir convencer que es necesaria la investigación. Entonces se compone de la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica. El valor teórico con la investigación se refiere a si se llenará algún vacío del conocimiento, se podrán generalizar los resultados o principios más amplios, la información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría, se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables o la relación entre ellas, se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente. ¿Qué se espera saber con los resultados que no se sabía antes? Se puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios. La utilidad metodológica se refiere a que la investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos, contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre variables, puede lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más variables, sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población. La viabilidad de la investigación permite preguntarse si existe la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales que determinen en última instancia los alcances de la investigación. ¿Puede llevarse a cabo esta investigación? ¿Cuánto tiempo tomará realizarla? En cuanto a las consecuencias, desde el punto de vista ético, es necesario que el investigador se cuestione acerca de las consecuencias del estudio. Debe decidir si realiza o no ese estudio, si ocasiona efectos perjudiciales a otros o no. Aquí se presentan algunos ejemplos de verbos utilizados en investigación.